Bueno, buenas noches, bienvenidos nuevamente a esta sesión de lecturas clínicas desde Freud. Hoy vamos a empezar. Satría se disculpa porque no puede estar esta noche, pero bueno, nos va a acompañar hoy Felipe Bedoya, que es encargado de la difusión en lecturas fundamentales de psicoanálisis, que tiene un mensajito para decirnos y luego ya empezaremos con la lectura que tenemos para hoy. Entonces, adelante, Felipe. Gracias, Ana. Buenas noches a todos. Bueno, efectivamente, para quienes nos han seguido desde hace un tiempo y para los que se han sumado últimamente, la actividad de lecturas fundamentales, como actividad declarada de la ANEL Medellín, tiene su propia página web que se llama así, lecturasfundamentales de psicoanálisis.com. Ahí lo que hemos intentado hacer es alojar todo el contenido pues, que estos espacios nos dejan. Y uno de ellos, y muy especial, es la videoteca. Les quiero compartir pantalla, así ya estoy anfitrión, para pues mostrarles que esta es nuestra página. Esta es, digamos, el inicio. Aquí es una página muy sencilla de eh, conocer, pues de explorar. Y nuestro interés es eso, pues que todo el trabajo que se vaya haciendo periódicamente, por ejemplo, en esta actividad como lecturas clínicas, quede registrado. so- Fundamentalmente porque tenemos un compromiso con la difusión del psicoanálisis y también pues porque los medios digitales ahora nos posibilitan eso. En este ratico yo quiero contarles que uno de nuestros grandes trabajos, el que se nutre periódicamente, es la videoteca. Aquí van a ver este panel superior y de penúltimo lo encontrarán. Esta videoteca tiene como cuatro grandes segmentos de pues, todo el trabajo que hemos podido recopilar desde que eh, éramos lecturas itinerantes hasta que pues, pasamos a hacer lecturas fundamentales. En el encabezado van a encontrar, por ejemplo, la videoteca desde Freud. Tiene 5 temporadas desde el trabajo que hemos venido realizando desde el 2021. En la que yo quiero hacer énfasis hoy es en la última, la temporada 5 y es todo lo que va del año 2024 frente a este tema de Freud frente a la clínica de Charcot. Ahí ustedes van a poder ir nuevamente a las lecturas si de pronto no pueden terminarla. Casi siempre es necesario volver a la lectura, volver a escuchar. Entonces van a poder ubicarla en esta ruta, videoteca desde Freud, y van a ver que está de manera ascendente. La temporada 5 de este año van a ubicarlo por fecha, título, descripción y siempre va a haber un recuadro que los va a llevar a los videos. Videos que, como saben, están alojados en el YouTube de medios de la ANEL Medellín. Entonces, esa es como la invitación a que puedan ir, explorarla, ponerse al día, poder siempre retomar. Es la posibilidad que van a tener a través de esta videoteca y también, bueno, que se vayan enterando del material, de los videos que vamos poniendo periódicamente. Esa es la manera como a nosotros nos gusta hacerlos. También, para los que no saben, la actividad que se hace junto con biblioteca tiene su propio espacio. Aquí van a ver periódicamente cada una de las sesiones que quedan grabadas. Justamente este lunes quedan muy invitados para la siguiente sesión. En este inicio de la página van a encontrar siempre anclado este ítem que los va a llevar a la biblioteca. O sea que es muy sencillo de explorar. Esa es la intención, de que sea pues accesible y que el que desee y pueda en la medida del tiempo y su deseo ponerse al tanto de este trabajo, de las sesiones que se hacen cada jueves en lecturas clínicas desde Freud. En el chat les voy a dejar este enlace pues para que lo puedan visitar. Puede ser tanto desde el computador como desde el celular sin ningún problema. Y también, por si no lo saben, nosotros estamos en Instagram junto con el perfil de la NELCF Medellín. Tenemos uno propio que es LFP Psicoanalíticas y ahí pues ponemos lo mismo, promocionamos los afiches, los videos que pues periódicamente vamos pudiendo alojar en el YouTube de medios. Entonces, bueno, esa es la invitación.
queda abierta y les reitero que el enlace va a quedar ahí en el chat. Ana, Ujú, voy a ponerlo exacto. aquí. Muy bien. Bueno. Gracias, Felipe. Buenísimo. De Sí, nada, claro. bueno. Sí, quedan cordialmente invitados pues a recorrer la biblioteca, nuestra página, y también la invitación para el lunes próximo, para el 26 de agosto, que tendremos la tercera sesión de la actividad con biblioteca Lacan, lector de Joyce, y en esta ocasión vamos a trabajar con Lacan. Empezaremos a trabajar lo que es el ego en relación con el cuerpo y el ego en Joyce, pero en esta primera ocasión es de la mano de Lewis Carroll y Virginia Woolf. Una contribución también de Felipe en su video podcast El Diván Literario, que publicó, difundió una lectura que les recomiendo mucho si no la han visto, que es, que no la han, si no la han escuchado, que es sobre la enfermedad. Y ahí ella tiene una visión del cuerpo que vamos a contrastar con la visión que tiene Joyce, con la percepción del cuerpo que tiene Joyce. Eso es. Bueno, Felipe, muchas gracias. Vamos entonces a comenzar. Voy a compartir pantalla y quisiera hoy dedicar. Tenemos este plan, para hoy teníamos, es este plan. eh, Continuamos con la escuela de Charcot, estamos como recordaba Felipe, en toda esta serie de la posición de Freud frente a Charcot, ¿cierto? Como alumno, como interlocutor, como traductor y como, ¿qué puede uno decir? No es continuador de su obra, pero sí de su obra, sino quien recogió de alguna manera ese legado para abrir paso al psicoanálisis. Entonces, vamos a trabajar hoy la escuela de Charcot, aunque en la ocasión anterior empezamos a hablar de ella, puesto que Freud la había mencionado. Pero quisiera muy especialmente aprovechar el que en las dos ocasiones anteriores habíamos anunciado este tema, que es entre la anatomía y la neurología, la histeria se hace un lugar. Hoy vamos a ver muy bien cómo va a surgir la histeria, pero como uno en la lectura está en el momento, a veces vale la pena tomar distancia y hacer como un pequeño repaso. Si ustedes recuerdan, hay dos, en la Salpêtrière habíamos dicho, eh, Charcot en la Salpêtrière tenía dos trabajos, ¿cierto? En la cátedra de anatomía patológica, que fue por lo que fue contratado en un primer momento, y luego lo que él hacía eh, al margen y que llevó a sus trabajos y a sus conferencias de neuropatología. Cuando uno ve estas palabras, anatomía patológica y neuropatología, pues uno tiene un recuerdo como del bachillerato y como cosas muy malucas, pero me puse a buscar porque es que para que se nos abra un poco como la visión de qué se trata realmente en la anatomía patológica y me encontré, y en la neuropatología y me encontré cosas bastante curiosas como para que veamos cómo es que realmente la histeria se abre un lugar y desde dónde se abre ese lugar, que es lo que vamos a empezar a ver hoy. Entonces quería primero, sí, esta también es una cosita curiosa que me encontré en la presentación autobiográfica de Freud, ¿cierto? Antes de ir a París, él había tenido, no tenía ni idea de la neurosis. Entonces, nos escribe esto. Em, ¿Quién está por aquí que quisiera leerlo? Que me ayude con la lectura, porfa. Yo, Listo, adelante. dice, Sí. acerca de las neurosis, yo no sabía nada. Cierta vez que presenté ante mi auditorio a un neurótico que padecía de dolor de cabeza permanente como un caso de meningitis crónica circunscrita, todos ellos se apartaron de mí.
Perdón, todos sus colegas, él estaba, lo habían, pues él había hecho un progreso en neurología y los había presentado y pues todos los profesores estaban encantados con él y lo llamaban a que diera conferencias y todo eso, pero el día que hizo esto, volví a leer, porfa, ahí Sí, sí, hasta ahí llegó cierta eso. vez que presenté ante mi auditorio a un neurótico que padecía de dolor de cabeza permanente como un caso de meningitis crónica circunscrita, todos ellos se apartaron de mí con justificada indignación crítica, y así tocó a su fin esa mi prematura actividad docente. Nótese en mi descargo que en ese tiempo, en Viena, aún autoridades mayores que yo solían diagnosticar la neurastenia como tumor cerebral. Yo no sé, pero me llama mucho la atención esto, ¿cierto? Esos principios que no son fáciles y que es como el criterio de, como vamos viendo la historia, ¿cierto? Es una pregunta, es un ensayo, es unas hipótesis que a veces, pues obviamente no dan resultado, pero confundir un dolor de cabeza con una meningitis crónica es algo que, bueno, le costó a Freud, pero mire cómo dice él, estaba en una época donde se podía diagnosticar la neurastenia, que sería del orden de la neurosis, como un tumor cerebral. Esto lo escribe pues Freud después en su presentación autobiográfica. Entonces me fui a la anatomía patológica, eh, y miren lo que encontré. Andrés, ¿quieres leer también, porfa, aquí? Dice, la anatomía patológica es la rama de la medicina que se ocupa del estudio, por medio de técnicas morfológicas, de las causas, el desarrollo y las consecuencias de las enfermedades. Todo ello requiere de un proceso histológico de la pieza a estudiar, ya sea una biopsia, tejido u órgano. Una parte fundamental es el corte histológico. Ujú. De las células, histológico es de células, ¿cierto? Sí, mal no me acuerdo. Sí, me Bueno, parece que sí. sí. Entonces, mire, ¿dónde estamos, cierto? Estamos en la pura materia del cuerpo. Ahí es donde empieza la anatomía patológica. Seguí, porfa. El fin último de esta especialidad es el diagnóstico correcto de biopsias, piezas quirúrgicas, citologías y autopsias. En el caso de la medicina, el ámbito fundamental es el de las enfermedades humanas. La anatomía patológica es una especialidad médica que posee un cuerpo doctrinal de carácter básico que determina que sea, por una parte, una disciplina académica autónoma y por otra, una unidad funcional en la asistencia médica. La asistencia médica, muy bien. Entonces, vienen como esto que se concibe, esta anatomía patológica, que necesita la materia para encontrar dónde está el problema y poder establecer un diagnóstico y un tratamiento. Me encontré también esto muy curioso, lección en anatomía, publicado en 1493 por este señor Mondino de Lucy. eh, Fue un médico anatomista y profesor cirujano italiano que vivió y trabajó en Bolonia. Se le acredita como el restaurador de la anatomía por sus influyentes contribuciones al campo al reintroducir la práctica de la disección pública de cadáveres humanos y por escribir el primer texto anatómico moderno. Y ahí está la figurita. ¿Por qué me llama la atención? Porque, claro, la curiosidad del ser humano viene de tiempos inmemoriales. Y en Grecia, donde se reunía pues como toda esa inquietud médica y por saber el origen de las enfermedades, tenían prohibido hacer disecciones o exploraciones anatómicas en los cuerpos, en los esqueletos o en las personas que habían muerto. Ellos no lo hacían, siempre lo hacían era en animales. En cambio, por ejemplo, en Egipto, ellos sí no tenían esa prohibición y pues podían avanzar más en este aspecto.
Cuando se acaba pues lo de Grecia, toda la parte de Grecia y Roma, va a venir el cristianismo y se sigue con la prohibición de que se haga en cuerpos humanos. Entonces este señor parece que hace la restauración de la anatomía eh, en cuerpos humanos y ya con fines públicos. Es una historia muy interesante. Yo aquí simplemente a grandes rasgos como para que veamos ese trayecto. Y bueno, ustedes ya reconocen esta imagen y aquí nos dicen que uno de los anatomistas más importantes de esa época, Renacimiento, es claro, es el Renacimiento, era la posibilidad nuevamente de estudiar el cuerpo humano. Y uno de ellos, uno de los más importantes fue Leonardo da Vinci, y se reconoce en sus cuadernos el paso entre el artista y el científico, algo que seguramente pues, se toma de Freud, aunque dice Leonardo tenía en mente realizar un texto de anatomía humana en colaboración con Marco Antonio de la Torre, profesor de anatomía en Pavia, pero su muerte no lo permitió y sus dibujos anatómicos permanecieron guardados hasta este siglo. O sea, no hay avances que quedan guardados, que quedan silenciados, o sea, no hay un progreso continuo de la ciencia, ¿cierto? Hay momentos en que se detiene por razones culturales, ideológicas, etc. De la neuropatología nos dice esto. Léelo, porfa, Andrés. Listo, dice. Ujú. La neuropatología es la disciplina clínica y científica que estudia las enfermedades propias del sistema nervioso, especialmente a nivel tisular. Es una especialidad de la anatomía patológica Eso. muy ligada a la neurociencia y a la histología. Ajá. Exacto, miren cómo se liga y lo vamos a recordar ahora que Freud también lo planteó, ¿cierto? Es una especialidad de la anatomía patológica, o sea, tiene que sacar muestras del cuerpo humano para poder determinar la dificultad y la posibilidad de tratamiento. Sí, termina, es una especialidad. Ujú, Es una especialidad de la anatomía patológica muy ligada a la neurociencia y a la histología. ujú. La neuropatología emplea técnicas de visualización de estructuras histológicas convencionales. El origen de la muestra sí que es peculiar. Puede tratarse de una biopsia para el caso de buscar un diagnóstico y tratar una enfermedad, o dentro de una autopsia donde la toma de la muestra y su procesamiento busca esclarecer la patología subyacente pero post-mortem. Postmortem, pero bueno, ya eso es después del siglo XVI que ya la medicina pues se permite estos exámenes postmortem, sí. Aquí viene otra historia que me llama la atención. Ah, no, termina esta parte también, porque mira, en la anatomía patológica se saca la biopsia de la parte del cuerpo que esté afectada, pero ya en la neuropatología, ¿cuál es la muestra que se saca? Lee, porfa, Andrés. Dice, la muestra a analizar se extrae del encéfalo, cerebro, cerebelo o médula, o bien de nervios específicos. Antes de proceder a un muestreo altamente invasivo, evidentemente se recurre a métodos de diagnosis por imagen, como la resonancia magnética nuclear o el escáner. Si estas técnicas evidencian alguna anomalía, se procede a la extracción de una alicuota de dicha estructura anómala y se procesa. Entonces, hoy. Entonces, pero claro, esto ya es ahora, en la época moderna, o sea, antes ni modo. Y uno se imagina en esa época de Freud cómo era el trabajo, ¿cierto? Era mucho más difícil. Ahora, pues, con todas estas tecnologías es muy diferente. Pero bueno, esto tiene una historia. Miren, por ejemplo, aquí, hablando de la historia de la neurología, vemos a Galeno dice, demostrando los nervios recurrentes en público. Él cogió como no podían seres humanos,
por pura casualidad, matan a un marrano y él le corta unos nervios y él, no sé, el marrano deja de chillar, pero sigue vivo. Entonces ahí va descubriendo esos nervios que para nosotros ahora pues son pan comido, se lo enseñan a los niños en la primaria, pero era todo un descubrimiento, ¿cierto? ¿Dónde estaba la raíz de esto que era el sonido del animal? Nos muestran, nos dice también en esa historia, la pueden encontrar en internet, es muy curiosa, cómo no solamente ocurre esto, sino que también viene a través del tiempo. Esta es como la última parte. Pero también en Egipto había un tratado de cirugías por traumas físicos que contiene descripciones y sugiere tratamientos. Sobre todo hay descripciones de las meninges, de la superficie externa del cerebro, o sea que viene ya desde los egipcios, ya esto se había encontrado. Estaban todos, pues como cada época, incluso en la India también hay algo que progresa, pero ya respecto de la epilepsia, ¿cierto? Están preguntándose, estamos casi que las mismas preguntas que estaban en la Salpêtrière y que Charcot va a tomar desde otra perspectiva. Entonces vamos a coger a Charcot. Freud nos decía, en la ocasión pasada lo leímos, que la anatomía patológica tiene a su cargo dos órdenes de contribuciones a la neuropatología. Mire que es exactamente lo que vimos ahí en esa historia, así como a la carrera. Esta neuropatología se nutre de las contribuciones de la anatomía. Entonces, era muy fácil para Charcot, que tenía su cátedra de anatomía y de neurología, pues coordinar esas dos posibilidades. Ahora, leímos también en la ocasión pasada que esa anatomía patológica contribuye a la neuropatología de dos maneras. Debe probar la alteración patológica y, sobre todo, por el primer paso, establecer su localización. Y Freud nos dice una base de ese trabajo que fueron las contribuciones de Turk en Alemania, y luego nos dice que hubo dos grandes innovaciones que abrieron una época nueva para nuestro saber acerca de qué, de la localización de las enfermedades nerviosas. Es ahí donde empieza un poco como a deslindarse lo que va a ser las neurosis de lo que son las causadas realmente por afecciones o traumas físicos o fisiológicos. Y son esos dos grandes innovaciones que abrieron nueva época a esa localización de las enfermedades nerviosas, muy lejos pues de Galeno y de todos los otros, son los experimentos de estimulación de Hitzig-Frisch y los descubrimientos de Flechsig sobre la médula espinal. La médula espinal, descubrirla ya, esto abría una vía, lo mismo que los experimentos de estimulación, lo que va a dar después lugar a toda la escuela conductista. ¿Cuál fue la contribución de Charcot? Entonces, Freud nos decía, en sus lecciones sobre la localización, porque así se llamaba, hizo lo más y lo mejor a fin de conjugar las nuevas doctrinas, estas que acabamos de ver, con la clínica. Sobre todo eso es lo que hace Charcot. Coge esas nuevas contribuciones y las pone al servicio de la clínica para volverlas fructíferas, es decir, que contribuya al tratamiento de las enfermedades nerviosas. Bueno, entonces ya hoy vamos a... Listo. Voy a dejar de presentar acá y vamos a nuestra lectura para que nos demos cuenta para que sigamos y veamos cómo va a surgir de ahí la histeria. Habíamos quedado acá y cómo se van a conjugar las dos cosas, la escuela de Charcot y cómo va surgiendo la histeria. Esto es aquí. Listo. Como maestro. Adelante, Andrés, ya que empezaste, ahorita cambiamos. Sí.
Dice, como maestro, Charcot era directamente cautivante. Cada una de sus conferencias era una pequeña obra de arte por su edificio y su articulación, de tan acabada forma y tan persuasiva que durante todo el día no conseguía uno quitarse del oído la palabra por él dicha, ni de la mente lo que había demostrado. Rara vez presentaba un solo enfermo, Dame un segundito. casi Esta primera parte yo creo que le resuena porque ya la habíamos leído, ya Freud había hecho una referencia en su informe de sus estudios, en el informe de sus estudios. Pero esto que continúa aquí sí es nuevo. Léelo, porfa, Rara. Ujú. rara vez presentaba un solo enfermo. Casi siempre era una serie de ellos o unos correlativos que comparaba entre sí. La sala donde dictaba sus conferencias estaba adornada con un cuadro que figuraba al ciudadano, Ujú. Pinel liberando de sus cadenas a los pobres, orates de la Salpêtrière. Y en efecto, la Salpêtrière, que durante la Revolución había visto tantos horrores, fue también el escenario de esta, la más humana de todas las rebeliones. El propio maestro Charcot hacía una singular impresión en cada conferencia suya. Él, de ordinario rebosante de vitalidad y alegría, y en cuyos labios no moría el chiste, se veía serio y solemne bajo su casquete de terciopelo, en verdad aventajado. Su voz no sonaba como asordinada, Avejentado, en verdad, avejentado de vejez. avejentado. Sí. Su voz nos sonaba como asordinada, y Ujú. tal vez podíamos comprender que unos extranjeros malintencionados pudieran tachar de teatral a toda la conferencia. Mm. Quienes así hablaban, acaso estuvieran habituados a la soltura de la conferencia clínica alemana o olvidaran que Charcot pronunciaba por semana solo una conferencia que podía entonces preparar con esmero. Ujú, ujú. Bueno. Creo que está fácil de entender este párrafo, pero si hay algo que quieran subrayar. Ujú. Creo que lo que yo Sí, subrayaría sería sí. este asunto de la rebelión más humana. ¿Cómo fue? Mm, sí, exacto. Léela. La más humana de todas las revelaciones. Mm, Rebeliones, rebeliones. ujú. Sí, es muy bello porque eso va a ser lo que hace eh, Charcot, ¿cierto? En esto. Mm, yo subrayo también el hecho de que no presentaba un solo enfermo, sino que era una serie de ellos o algunos que tenían alguna posibilidad de compararse, que eran correlativos entre sí, ¿cierto? Como complementarios o partener síntoma, diríamos ahora. Eso me parece muy bello porque nos muestra cómo era esto de que decíamos, el tiempo lógico. El tiempo lógico permite comparar, formular hipótesis a partir de tener varias posibilidades o varias objetos de estudio. Aquí son los enfermos. Eso me parece muy bello. No es quedarse en una monografía del caso, sino que lo compara. Es un método que Freud va a utilizar mucho después y también Lacan. Em, listo. Entonces, esto de ya van dos comparaciones. Freud, perdón, compara a Freud con el Cuvier, que es el que nombraba los animales, o con Adán también en ese proceso de nombrar los cuadros que estaba aislando. Y aquí lo compara con Pinel, ¿sí? Que había quitado las cadenas. Ahora, ¿por qué, por qué podríamos decir que este escenario, el escenario que abre Charcot,
es escenario, la Salpêtrière, pues, con Charcot, fue el escenario de la más humana de todas las rebeliones. ¿Cómo podemos entender esto? Si querés volver a leer el pedacito, la sala donde... Ujú, La sala donde dictaba sus conferencias estaba adornada con un cuadro que figuraba al ciudadano, Pinel liberando de sus cadenas a los pobres orates de la Salpêtrière. Y en efecto, la Salpêtrière, que durante la Revolución había visto tantos horrores, fue también el escenario de esta, la más humana de todas las rebeliones. ujú, ujú. Ah, ya, ya, ya. Yo estaba entendiendo mal. O sea, que la Salpêtrière era el escenario de muchos horrores durante la Revolución, pero también fue escenario de esta que es la más humana de todas las rebeliones. Ana Es- Victoria, sí, en sí, cuanto Marlene. a Pinel, que dice Philippe Pinel, Ujú, médico francés dedicado al estudio y tratamiento de las enfermedades mentales, ajá. y un tratamiento que se llama tratamiento moral de Pinel, que es un procedimiento que abogaba por un trato humanitario para los pacientes mentales, Ujú, la abolición del maltrato y las coerciones. ujú, ujú. No sé si también está relacionado con esa rebelión. Probablemente antes se trataba a los enfermos mentales sin consideración, y él aboga por un tratamiento humanitario Sí, y para los procedimientos mentales. Puede claro, también referirse a eso, o si no, en todo caso, no pasar por alto el nombre de Pinel en ese claro. sentido. Sí, pero es que realmente cuando Pinel llega a la Salpêtrière, la única manera que tenían de contener a los orates, a los locos, era atándolos con cadenas. Entonces tenemos un cuadro famoso, se encuentran por internet, si querés lo puedes buscar, y dice Pinel liberando a los dementes de la Salpêtrière, a los orates, y ahí está, es que literalmente estaban encadenados. Entonces estaban prisioneros, por eso Freud dice, él llegó y quitó las cadenas y dijo que tenía que haber otra manera de tratar. Entonces, esa es la liberación que hace Pinel y que Freud celebra y nombra de esa manera, ¿cierto? La más humana de todas las rebeliones, o sea, es como estaban presos, pero Pinel les quita las cadenas Es como y un asunto quitarle de las cadenas dignificación. era la rebelión más humana. Sí, sí, Andrés. Sí, es como un asunto de dignificación también. Ujú, ujú. Sí, exacto. Listo. Y bueno, ya aquí nos habla de las conferencias, ¿cierto? Y cómo había pues una especie de seriedad, ¿cierto? Me llama la atención que él, de ordinario rebosante de vitalidad y alegría, y en cuyos labios no moría el chiste, se veía serio y solemne en estos momentos de la conferencia, cuando era la conferencia, la de los martes. No, estas es las conferencias que él daba, que es diferente de las lecciones del martes, no las podemos confundir. Él daba solo una conferencia, ¿cierto? Y que bueno, que si alguien se podía burlar de él por tanta solemnidad y tanto teatro, Freud nos hace ver que se trataba de que más bien pronunciábale esta parte última, porfa, Andrés, Dice, quienes... quienes así hablaban acaso estuvieran habituados a la soltura de la conferencia clínica alemana, u olvidaran que Charcot pronunciaba por semana solo una conferencia, que podía entonces preparar con esmero. Ujú, pues claro, estaba concentrado en su conferencia. Una conferencia que pues daba esa impresión, ¿cierto? Con cada conferencia tenía este resultado. Devolvámonos a la primera, que el resultado de una conferencia tan bien preparada tenía estos efectos, ¿sí? Cada una de sus conferencias, leí ahí, porfa, esto. Cada una de sus conferencias era una pequeña obra de arte por su edificio y su articulación.
de tan acabada forma y tan persuasiva que durante todo el día no conseguía uno quitarse del oído la palabra por él dicha, ni de la mente lo que había demostrado. Exacto. Entonces, una obra de arte por su edificio, es decir, por su estructura, por su articulación, la manera de encadenar unas ideas con otras, de forma acabada, o sea, bien decir, hay un bien decir a nivel formal, y además había persuasión, ¿cierto? Persuadía con sus demostraciones y con su manera de decir, hacía que uno pudiera continuar pensando y recordando lo que había dicho. Es un efecto de palabra que Freud pues recoge ahí. Muy bien. Seguí, porfa. Alguien quiere, alguien quiere de lector, alguien quiere leer, porfa. Yo lo intento. Lo que Listo, pasa es que a Martina. ratos tengo mucho sonido exterior. Si llega a Listo, perturbar, me avisa. listo. Pero si con pero si con esta conferencia solemne en que todo estaba preparado y debía cumplirse como se había fijado, obedecía probablemente Charcot a una tradición arraigada, sentía también la necesidad de transmitir a sus oyentes una imagen menos artificiosa de su quehacer. Le servía para ello el consultorio ambulatorio de la clínica que atendía en persona durante las llamadas Lessons du Mardi Lecciones del martes, eso. del martes. Ujú. Abordaba allí casos que desconocía por completo. Se exponía a todas las vicisitudes de un examen, a todos los extravíos de una primera indagación. Se despojaba de su autoridad para confesar en ocasiones que este caso no admitía diagnóstico, que en aquel lo habían engañado las apariencias, y nunca parecía más grande a sus oyentes que tras haberse así empeñado con la más exhaustiva exposición de sus líneas de pensamiento, con la máxima franqueza para admitir sus dudas y reparos en reducir el abismo entre maestro y discípulos. Ujú, ujú, ujú. La publicación de estas conferencias improvisadas de 1887 y 1888, primero en francés y en la actualidad también en lengua alemana, amplió hasta lo inconmensurable el número de sus admiradores, y ninguna otra obra de neuropatología ha alcanzado entre el público médico un éxito comparable. Exacto. Entonces, miren, lo que acaba de enumerar, esta enumeración, eh, casi que me hace pensar a mí en la posición del analista. Es exactamente esa, ¿cierto? Y que contrasta la conferencia ceremonial en la que se había empeñado tanto, le servía, pues era eso, tenía el tono de la conferencia, pero otra cosa eran las lecciones del martes. Volví a leer, porfa, para que nos resuene a nosotros esto y subrayemos esa posición de él, ¿cierto? Bien, Ujú. pero si con esta conferencia solemne en que todo estaba preparado y debía cumplirse como se había fijado, obedecía probablemente Charcot a una tradición arraigada, sentía también, voy a leerlo sin el incis, pero Listo. con esta conferencia solemne obedecía probablemente Charcot a una tradición arraigada, sentía también la necesidad de transmitir a sus oyentes una imagen menos artificiosa de su quehacer. Exacto. O sea, pero sí, con esta conferencia solemne, digamos aquí, Ajá, en que todo obedecía a estaba la preparado y tradición. debía cumplirse como debía fijado, por eso solemne, ¿cierto? Ajá, Si esta sí, eso. conferencia obedecía probablemente Charcot a una tradición arraigada, Ajá, sentía también la necesidad de transmitir a sus oyentes una imagen menos artificiosa de su quehacer. exacto. Más sencilla, más tranquila, Ujú, ¿cierto? No en esa ujú, posición seria, sordinada, de voz asordinada, su voz toda seria con el casquete, bueno, todo. ajá, Ya él dejaba el chiste, todo. En cambio aquí ya es otro escenario y ese es el escenario donde creo que hay una posición del analista que me parece muy bella. Le releamos, sí.
porque él no las contrapone, él obedece a esa tradición, pero también transmite Exacto. con menos artificiosidad. Pero Ah, esta conferencia solemne en que todo estaba preparado y debía cumplirse como se había fijado, ujú, obedecía probablemente Charcot a una tradición arraigada, sentía también la necesidad de transmitir a sus oyentes una imagen menos artificiosa de su quehacer. ujú, ujú, Le exacto. servía para ello el consultorio ambulatorio de la clínica que atendía en persona Ujú, durante las llamadas lecciones del martes. ajá. Abordaba allí casos que desconocía por completo. Se exponía a todas las vicisitudes de un examen, a todos los extravíos de una primera indagación. Se despojaba de su autoridad para confesar en ocasiones que este caso no admitía diagnóstico. Eso, dame un segundito ahí, Sí, subrayemos, porque habíamos hablado de la autoridad de Charcot, ¿cierto? Aquí se queda en el mero lugar de quien está investigando, no del que sabe. Por eso digo que me recuerda mucho la posición del analista. sí. Abordaba, era capaz de abordar allí casos que desconocía por completo, o sea, Ujú, lo cogían fuera de base. sí. Por eso nos ocurre. Cada vez que escuchamos un analizante es como si fuera la primera vez, no sabemos qué va a llegar. Entonces, Ujú, aborda casos que desconocía por completo. Esto, las grandes autoridades de esa época, pues un alemán no se lo permitiría, por ejemplo. Ujú. ujú. Segundo. Se exponía a todas las vicisitudes de un examen, Ujú, a todos los extravíos de una primera indagación. ujú, ujú. Ah, sí. Que era por un lado y no era por ahí, entonces. Ajá. Ujú, Se despojaba de su autoridad para confesar en ocasiones que este caso no admitía diagnóstico, ujú. que en aquel lo habían engañado las apariencias. Ujú, ujú, Y nunca parecía más grande a sus oyentes que tras haberse así empeñado. No sé aquí, y nunca parecía más grande a sus oyentes que tras haberse así empeñado con la más exhaustiva exposición de sus líneas de pensamiento, con la máxima franqueza para admitir sus dudas y reparos en reducir el abismo entre maestro y discípulos. ujú, ujú. Exacto. Nunca parecía más grande a sus oyentes, Ujú, pues haberse empeñado con la más exhaustiva exposición de sus líneas de pensamiento, con la máxima franqueza para admitir sus dudas y reparos en reducir el abismo entre maestro y discípulos. Muy bien. exacto. Reducía ese abismo cuando se ponía en la posición del estudiante, ¿sí? Del alumno, del que tiene que aprender desde el principio, del que Ujú. sabe. Ujú. Se despojaba de su autoridad, que es que esta frase aquí no me queda coherente, Marlene, esta Dice frase aquí más o menos, en reducir, o sea. dice que en aquel, perdón, se despojaba de su autoridad para confesar en ocasiones que este caso no admitía diagnóstico. O sea, él confesaba, si no admite diagnóstico, no lo encontraba, él lo admitía, Ujú, confesaba que en aquel o en otro caso lo habían engañado las apariencias. ujú, Y dice confesar, o sea, lo expresaba, supongo, no. ujú, ujú, Y nunca parecía más grande a sus oyentes que tras haberse así empeñado con la más exhaustiva exposición de sus líneas de pensamiento, con la máxima franqueza para admitir sus dudas y reparos, en reducir el abismo entre maestro y discípulos. Me imagino que confesar, admitir con franqueza sus dudas, confesar que un caso no admitía diagnóstico o que se había dejado engañar por las apariencias, infiero que eso reducía el abismo entre maestro y discípulos, exacto. Ujú, ujú, ujú. porque él no dejaba de actuar con la más exhaustiva exposición de sus líneas de pensamiento, pero era franco al reconocer lo que no Ajá, es que no puro. sabía, exacto.
Es ahí, es que se tiene que perder la autoridad, no es yo sé, no, es que no sé. Y ese no Ajá, sé nos pone en otro plano. Esa es sí. la posición analizante de la que habla Lacan. Ujú. Bueno, ya pues vienen la publicación de las memorias, de las Sí. sí. La publicación de estas conferencias improvisadas de 1887 y 1888, primero en francés y en la actualidad también en lengua alemana, amplió hasta lo inmensurable el número de sus admiradores. Y ninguna otra obra de neuropatología ha alcanzado entre el público médico un éxito comparable. Ujú, ujú. Listo, sigamos. ¿Alguien más quiere leer este otro? Y aquí ya llegamos a la histeria. Si no, continúa, porfa, Marlene. Más o menos por la época en que se erigía su clínica y Charcot renunciaba a la cátedra de anatomía patológica, se consumaba en sus inclinaciones científicas un cambio al que debemos lo mejor de sus trabajos. Y Ujú. fue que declaró bastante completa por el momento la doctrina de las enfermedades nerviosas orgánicas y empezó a consagrar su interés casi exclusivamente a la histeria, que así pasó a ocupar de golpe el centro de la atención general. Exacto. Volvamos a leer ahí. Ahí esto, por eso decimos, entre la anatomía, ¿cómo es? La anatomía patológica y la neurología, surge la histeria. La Miren cómo histeria. surge. Ujú. Más o menos por la época en que se erigía su clínica y Charcot renunciaba a la cátedra de anatomía patológica, se consumaba en sus inclinaciones científicas un cambio al que debemos lo mejor de sus trabajos. Y Exacto. fue que declaró bastante completa por el momento la doctrina de las enfermedades nerviosas orgánicas y empezó a consagrar su interés casi exclusivamente a la histeria, que así pasó a ocupar de golpe el centro de la atención general. Exacto. Ya. De la anatomía ya no me Ujú, encargo más, dejo esta cátedra. De las enfermedades nerviosas ya lo que era orgánico está y ujú. empieza a consagrar allí donde no hay nada orgánico, donde ya la localización pues no tiene sentido. Es lo que vemos, porque justamente la contribución de la anatomía patológica era la localización del núcleo patológico, sea en la parte nerviosa, pero él las deja en paz. Esto es maravilloso, o sea, este es el punto. Uno lo lee así como tan rápido, porque ya para nosotros no es extraño, pero es un paso gigante, ¿cierto? Que empiece a consagrar el interés casi exclusivamente a la historia, Ujú. que ahí pasó a ocupar de golpe el centro de la atención general. Listo, continúa, por favor. Esta, la más enigmática de las enfermedades nerviosas, para cuya apreciación los médicos no habían hallado todavía el punto de vista adecuado, había caído por aquella época en un total descrédito que se extendía tanto a las enfermas como a los médicos que se ocupaban de esa neurosis. Ujú, En la histeria se decía, todo es posible, y ya no se quería creer nada a las histéricas. ujú, El trabajo de Charcot comenzó devolviendo su dignidad al tema. La ujú, gente poco a poco se acostumbró a deponer la sonrisa irónica. Qué bonito. ujú. La gente poco a poco se acostumbró a deponer la sonrisa irónica que las enfermedades de entonces estaban seguras de encontrar. Las enfermas. Ujú, Perdón, que las enfermas de entonces estaban seguras de encontrar. Ya no serían necesariamente unas simuladoras, pues Charcot, con todo el peso de su autoridad, sostenía el carácter auténtico y objetivo de los fenómenos histéricos. ujú, ujú. Así, él repetía en pequeño la hazaña liberadora en virtud de la cual el retrato de Pinel adornaba la sala de conferencias de la Salpêtrière. Una vez que se disipó el ciego temor de que las pobres enfermas lo volvieran a uno loco, temor que hasta entonces había obstaculizado todo estudio serio de la neurosis, fue posible ponerse a buscar el modo de elaboración que llevara a solucionar el problema por el camino más corto. Ujú.
a un observador enteramente imparcial se habría ofrecido el siguiente anudamiento. Yo creo que devolvámonos para que Bueno, releamos aquí esto, ¿cierto? Ya vimos muy pues que bien. él da ese paso. No se ocupa más de las enfermedades nerviosas orgánicas, sino que se ocupa solo de la histeria. Bueno, lo que hace el trabajo de Charcot y de donde dice, El trabajo de Charcot comenzó devolviendo su dignidad al tema. ajá, La gente poco a poco se acostumbró a deponer la sonrisa irónica que las enfermas de entonces estaban seguras de encontrar. Ya no serían necesariamente unas simuladoras, pues Charcot, con todo el peso de su autoridad, sostenía el carácter auténtico y objetivo de los fenómenos histéricos. exacto. Ahí sí le sirve la autoridad, ahí sí le sirve, es que es eso. Ajá, Sí, ajá, ahí sí, es eso, sí. ya, con todo la fama y todo, sí, increíble. Ujú. Y lee esta frase que este es Freud, así, sí, Así, él repetía en pequeño la hazaña liberadora en virtud de la cual el retrato de Pinel adornaba la sala de conferencias de la Salpêtrière. mm, Una vez que se disipó el ciego temor de que las pobres enfermas lo volvieran a uno loco, temor que hasta entonces había obstaculizado todo estudio serio de pero la dame un segundito que me quedé pensando que esta idea viene de arriba, ¿cierto? Con esa actitud, con el peso de su autoridad que Ajá, sostiene el carácter auténtico y objetivo de los fenómenos histéricos que no son simuladoras, él repite en pequeño la hazaña sí, liberadora de ajá. Picasso. Y O es sea, sí, ese cuadro ahí ujú, en el lugar donde él hacía ujú, la eh, atención no es gratuito y, ujú, y- y ujú, no es adorno solamente y no es un reconocimiento, sino que llevar a la práctica en pequeño eso ujú, el cuadro insinúa, ¿cierto? Como es. exacto. Así él repetía en pequeño la hazaña liberadora en virtud de la cual el retrato de Pinel adornaba la sala de conferencias de la Salpêtrière. Ujú, Sí, ujú. efectivamente el cuadro está en, en Google, pues, como todo. Exacto, es como un cuadro en perspectiva, porque está ese cuadro de Pinel en el fondo donde él daba las lecciones del martes y está él en esa posición de liberador también, Sí, ¿sí? sí. Está en esa manera de ocuparse de ellas, de devolverles la La dignidad dignidad. al tema, ¿cierto? Y de Ujú. decir, no, es que esto es serio, Ajá, eso ya es otro paso gigantesco, ¿cierto? Sí, sí. seguí. Ahora sí, una vez. Así él repetía, bueno, Ujú, sí. una vez que se disipó el ciego temor de que las pobres enfermas lo volvieran a uno loco, temor que hasta entonces había obstaculizado todo estudio serio de la neurosis, fue posible ponerse a buscar el modo de elaboración que llevara a solucionar el problema por el camino más corto. Ujú, ujú. Eso ya es otra cosa. Fue Y posible poner, sí, volví a leer porque ya esto es ahí es donde nace la histeria. Entonces, vemos la primera cosa, abandonar la neurosis orgánica. Segundo paso grande, sostener que ellas no eran simuladoras, que los fenómenos histéricos eran auténticos y objetivos. Y viene aquí, ujú, seguí. Una vez se dice, una vez que se disipó el ciego temor de que las pobres enfermas lo volvieran a uno loco, temor que hasta entonces había obstaculizado todo estudio serio de la neurosis. mire el miedo, o sea, Ajá, es lo mismo que se sigue experimentando. El tratamiento de la psicosis, Lacan decía mucho, no hay que retroceder frente a la psicosis. ¿Qué significa eso? Porque es que el loco da miedo. ujú, Alguien inconscientemente y en términos de superstición, el miedo al loco y el miedo al que el contacto con el loco pues lo vuelva a uno loco también. Entonces, había que quitar ese miedo y eso es muy bello. Y el miedo se quita en la medida en que se toma distancia como un objeto de investigación, es lo que me da la impresión. Sí. una vez que se disipó el ciego temor, fue posible ponerse a buscar
el modo de elaboración que llevara a solucionar el problema por el camino más corto. Exacto. ¿Y cuál es ese camino? Ya Ahí, a más ver, sí, vamos a Bueno, ver cuál es ese camino. Ujú. A un observador enteramente imparcial se habría ofrecido el siguiente anudamiento. Espérate, entonces, qué pena. Pero entonces, otro, porque sí me interesa ir copiando esos pasos, ¿cierto? Entonces, el Ah, otro fue, con esa posición de él, fue quitarle miedo a la sí. locura de las histéricas. Y ya sin miedo, entonces era posible empezar el modo de elaboración que pudiera solucionar el problema. Y ahora sí. Ana, tú mencionaste algo Sí. que me quedó sonando, Mm, fue algo así como de dejar de tratar la locura como un objeto. sí. Tú mencionaste así, de dejar de tratar la locura como un objeto, porque es que de pronto ahí está la razón del miedo, porque si es un objeto, pues el objeto me hace daño, si el objeto se me sale de control, no es justamente eso. Eh, no, sino que una vez que se disipó el ciego temor de que las locas lo volvieran a uno loco, Ajá. que era ese temor, es que esto es muy fino en Freud, era ese temor lo que había obstaculizado todo estudio serio de la neurosis, Ujú. era ese miedo. Entonces, una vez que la posición de Charcot, esa pequeña hazaña liberadora, donde él dice, esto es serio, esto es objetivo y hay que estudiarlo. Entonces, me refiero a que ese es el objeto de estudio, el fenómeno histérico, entendido ya no como algo que ellas simulan, ni como algo que vuelve al investigador loco, sino como un objeto de estudio de pleno derecho. Ok. Así es como lo pienso, un auténtico y objetivo, ese carácter auténtico y objetivo del fenómeno histérico que sería el objeto de estudio. Y ahí, ya ahí, pero para eso se necesita quitar el miedo. Es bellísimo, sigue vigente. Es que sabes, disculpa Ana, Sí, es sigue, que sigue. sí, yo entiendo lo que dices, pero tengo como una visión alternativa en la que Mm. uno entre más se separe de la cosa, eso queda más terror, crea más, ¿cómo se dice? Mm, más temor, ¿verdad? Porque es como un objeto, o sea, estoy de acuerdo en que si se objetivizan en el sentido en que hay unos fenómenos, vamos a estudiarlos, esto se puede estudiar, pero ese estudio no es como algo que puede salirse de mi control, como algo por allá, como un objeto desconocido, como de pronto esto me puede hacer daño, sino tratarlo de una forma distinta. No sé si me estoy haciendo entender, porque a pesar de que se puede objetivar, que se puede registrar cuáles son los fenómenos, no se le está dando el mismo trato que se le daba a las histéricas como con las otras enfermedades o con el resto de trastornos que podrían haber. Sí, ellas o sea, no se les da el mismo trato en el sentido de que están en primer plano, Ok. están en el primer plano de esto que hace pregunta que les hace pregunta a ellos y que busca solucionar el camino, solucionar el problema de la locura en ellas. Sí, es Ujú. que no sé si hasta qué punto ahí está la subjetividad de Charcot funcionando, porque si eso le mueve el deseo a él, de Sí, alguna forma se involucra, pero mira que se involucra, pero no tiene miedo. Muy diferente exactamente. a involucrarse, pero tratarlo como un objeto, como es que esto me puede hacer daño. No, nada que ver. Es como tratando de, no sé si es torcer un poquito el asunto, pero es como que de pronto si se objetiviza los fenómenos, pero de alguna forma esa investigación es, no sé si decirle subjetiva, no por demeritar los de investigación, sino subjetiva en el sentido de que él pone de su deseo ahí y eso es lo que le permite de pronto no tener miedo. Exactamente, y que no tuvo miedo, porque desde un principio cuando vio y estaban horribles, encadenadas, mal, él dijo, yo tengo que volver aquí. Y cuando les quita las cadenas, pues es que no les tenía miedo, ¿sí? Tenía que tener, ahí en ese punto estamos de acuerdo, es su deseo el que hace que él vaya en esta dirección, en este camino, ¿sí? Ahora, claro, cuando uno está, un sujeto, siempre se constituye a partir del objeto, hay un correlato entre sujeto y objeto. La cuestión es cuando ese objeto no se toma distancia frente a ese objeto, sino Ujú. que se es idéntico. Entonces, este está loco, pues si estoy cerquita de él me va a poner
yo también voy a ser loco, ¿cierto? Ahí no hay distancia, no hay Ujú. ninguna distancia, pero para tomar distancia y tengo miedo, entonces por eso ni lo toco. Estoy muy ligada a a él. En el miedo uno está muy ligado a aquello que causa el miedo, pero cuando se trata el miedo y se termina el miedo, pues ya yo puedo ver el objeto no como una amenaza, sino como algo que yo puedo, del que yo puedo aprender, ¿cierto? O que puedo estudiar. Perder Exacto, el miedo perder el miedo le permite objetivarlo. exacto. Sí, tomar otra posición frente, Sí. objetivarlo, pero no en el sentido de tomarlo como objeto con el que yo hago lo que me dé la gana, No, no. no, no, no. Es Ponerlo objeto de ahí investigación. para ser investigado. O mejor dicho, en términos de Lacan, objeto de deseo, ¿cierto? En el sentido de objeto de deseo de saber. Es Exacto. correcto. Ah, Listo. bueno. Le sigamos aquí a ver qué dice. Bueno, a un Quería, observador. perdón, Sí, quería comentar algo. sí, sí, ajá. Ana, hace un momento Sí. mencionaste algo como de la posición del analista que tiene Charcot, Ujú, porque, por ejemplo, ahora no tiene miedo al loco, ujú, pero también no tiene miedo, o sea, a pesar, pensando en la época de Charcot, pensando, por ejemplo, en la autoridad, ujú. tampoco tenía miedo como a fallar, por ejemplo, como sí, a fallar. Pues Eso. decía, bueno, esto no tiene diagnóstico, se exponía, Ujú. sí, entonces, pues yo me imagino a un Charcot, eh, pues, que, que, que tiene eso que también resaltaste, Eh, algo de la posición del analista. Exacto, y es lo que confiere autoridad, pero no una autoridad por título o porque sé mucho, no, es la autoridad nacida de alguien que se ha metido al barro para poder entender de qué se trata, ¿sí? Que puede exponerse a equivocarse. Esa puede ser también la autoridad del analista, no la que suponemos de que él sabe todo, de que el respeto, todo eso, no. Esta autoridad es otro tipo de autoridad, es la nacida de la convicción de lo que dice, ¿cierto? Estoy convencido de que son fenómenos auténticos y objetivos, no son simulaciones. Y ya decirlo él era otra cosa, ¿cierto? Pero la autoridad viene de la convicción, es eso, de su propia convicción, que en un análisis es lo que buscamos también, ¿cierto? Poder ser garantes de nuestra propia palabra. Él podía ser garante de su propia palabra porque había estudiado, porque se había ocupado de las histéricas como nadie y podía hablar de ellas con esta autoridad. Ujú. Sí, muy bueno lo que ese contraste de los que tres tipos de autoridad podría uno decir, ¿cierto? La que hace callar y obtura el saber, y esta otra que es muy distinta, que es la nacida de esa búsqueda. Ujú. Listo. Sigamos, porfa, Marlene. A un observador enteramente imparcial se habría ofrecido el siguiente anudamiento. Si yo me encuentro con un ser humano que muestra todos los signos de un afecto doloroso, puesto que llora, grita, rabia, mi razonamiento no puede menos que llevarme a conjeturar en él un proceso anímico cuya exteriorización justificada serían aquellos fenómenos corporales, mientras que la persona sana podría comunicar la impresión que la aflige, la histérica respondería que no la conoce y de tal suerte quedaría planteado el problema. ¿A qué se debe que el histérico caiga presa de un afecto sobre cuyo ocasionamiento afirma no saber nada? Si uno mantiene la inferencia de que es forzoso que exista un proceso psíquico correspondiente, pero además da crédito a la aseveración del enfermo que desmiente ese proceso. Y si uno reúne los múltiples indicios de los que surge que el enfermo se comporta
como si empero supiese el porqué, si explora su biografía y descubre en esta una ocasión, un trauma, apropiada para producir justamente tales exteriorizaciones afectivas. Todo ello impone una solución. El enfermo se encuentra en un particular estado anímico en que ya no todas sus impresiones ni sus recuerdos se mantienen cohesionados en una entramadura única y que en cierto recuerdo puede exteriorizar su afecto mediante fenómenos corporales sin que el grupo de los otros procesos anímicos, el yo, sepa la razón de ello ni pueda intervenir para impedir. La evocación, Está largo esto, dejémoslo hasta ahí. dejémoslo hasta ahí porque Y a está... ver qué, sí, está Sí, largo y exigente. A ver, Está sí, carnudito. para destacarnos. sí. A un observador enteramente imparcial, está partiendo de eso, ¿cierto? A un observador enteramente imparcial se habría ofrecido el siguiente anudamiento. Miren qué belleza como utiliza anudamiento. Anudamiento es un razonamiento, ¿cierto? Ajá. Ujú. Si yo Entonces, me encuentro con un ser humano que muestra todos los signos de un afecto doloroso, o sea, aquí está el sí. Vamos a seguir. sí, un Y es, condicional. Si yo me encuentro con un ser humano que muestra todos los signos de un afecto doloroso, puesto que llora, grita, rabia, mi razonamiento no puede menos que llevarme a conjeturar en él un proceso anímico cuya exteriorización justificada serían aquellos fenómenos corporales. eso, listo, hasta ahí. ¿Cómo lo entendemos? Ujú. No Yo sé, veo una histérica, sí, llora, grita, rabia. Entonces, ¿qué veo? es un Muy afecto doloroso. probablemente es que tiene algo afectivo, algo que está llevando a esa exteriorización. Sí, ajá, y ahí pues conjeturo, o sea, Sí, eso, mi razonamiento, pero mi razonamiento no puede menos que llevarme a conjeturar, ¿cierto? Es una conjetura. En esa persona, un proceso anímico. Ujú. Un cuya proceso anímico. exteriorización justificada Ajá, ajá, sí, serían aquellos fenómenos corporales. Si muy hay un bien. proceso anímico doloroso, es justificado que lo exprese de ese modo. ¿Ok? Ajá, llorando, gritando, rabiando. O Ajá, un proceso anímico interno que se exterioriza con esos fenómenos externos. sí, Ajá, exacto. ajá. Eso es lo que ocurre. Un Eso observador para un enteramente observador imparcial. imparcial. Exacto, exacto, imparcial, listo. Y ahora sigue. Ujú, Mientras que la persona sana podría comunicar la impresión que la aflige, la ujú, histérica respondería que no la conoce y de tal suerte quedaría planteado el problema. Entonces, listo. una persona sana, en vez de tener esas expresiones, o aunque las tenga, no Ujú, sé, podría ujú, comunicar la impresión que la aflige. O sea, si una ujú, persona está rabiosa, seguramente diría por qué está rabiosa. Si está gritando, ujú. si está llorando, diría el por qué. Exacto, exacto. Ajá, ajá. La histérica respondería que no la conoce. Y de tal suerte quedaría planteado el problema. Listo. ¿Cómo es el problema? Sí. ¿A qué se debe que el histérico caiga presa de un afecto sobre cuyo ocasionamiento afirma no saber nada? ¿A qué Ujú, se debe que el histérico sí. caiga presa de un afecto cuyo ocasionamiento afirma no saber nada? Ajá, no sabes. No saber por qué. Si uno Mm, mantiene la inferencia de que es forzoso que exista un proceso psíquico correspondiente, pero además da crédito a la aseveración del enfermo. Entonces uno mantiene la inferencia de que es forzoso que exista un proceso psíquico correspondiente, exacto. Ujú, pero además da crédito a la aseveración del enfermo que desmiente ese proceso. ujú. Exacto, que sería lo contrario de los que pensaban que la histeria era una simuladora. Yo no te creo. Sí, No, es que ajá, yo no sé por sí. qué. Ah, no, es que Esto es consecuente con lo de arriba, ¿cierto? exacto. De Ujú, devolverle la dignidad. ujú, ujú. Si uno mantiene la inferencia de que es forzoso que exista un proceso psíquico correspondiente, pero además da crédito a la aseveración del enfermo que desmiente ese proceso. Ujú.
Y si uno reúne los múltiples indicios de los que surge que el enfermo se comporta como si empero supiese el porqué. Y si uno reúne, hay múltiples indicios de los que surge que el enfermo se comporta como si empero supiese el porqué. Si explora su biografía y descubre en esta una ocasión, un trauma apropiada para producir justamente tales exteriorizaciones afectivas. Todo ello impone una solución. Entonces, si uno infiere que existe el proceso psíquico y que también el enfermo, y da crédito a lo que el enfermo dice. Ajá, sí, eso, ese es un Reúne, si sí, reúne eso. todos Y los indicios y se encuentra que hay un trauma que justifique esas exteriorizaciones, entonces ello impone una solución, no dejarlo de lado ni desvirtuarlo, sino todo ello impone una solución. Exacto. Si esto, y si esto, entonces esto, la solución. Mm, Eso. Sí, sí. Ujú. El enfermo se encuentra en un particular estado anímico en que ya no todas sus impresiones ni sus recuerdos se mantienen cohesionados en una entramadura única, y en que cierto recuerdo puede exteriorizar su afecto mediante fenómenos corporales sin que el grupo de los otros procesos anímicos, el yo, sepa la razón de ello ni pueda intervenir para impedirlo. Bueno, exacto. Se entiende mejor, ¿cierto? Sí, sí. Sí, si uno Va a ser un parte, estado anímico en el que ya no todas sus impresiones ni sus recuerdos se mantienen cohesionados en una entramadura única. ujú, No sé cómo se llamará ese fenómeno, entonces ya está exacto. Ajá, él dice, el disperso. enfermo, entonces las histéricas, ¿cierto? Se encuentran en un particular estado anímico en que ya no todas sus impresiones ni sus recuerdos se mantienen cohesionadas en una entramada única, Entramadura, continua, sí. Como si ¿cierto? Una estuviera entramadura. escindido. Sí, Exacto. A mí sí, me recuerda lo que él dice después de que el afecto y la representación, sí, ¿verdad? ajá, Que hay una desligación de sí, ambos. sí, ajá. Y que en cierto recuerdo, o sea, habla de varios recuerdos, pero como no están en una entramadura única, Ujú, que cierto recuerdo puede exteriorizar su afecto mediante fenómenos corporales sin que el grupo de los otros procesos anímicos, el yo, sepa la razón de ello ni pueda intervenir para impedir. exacto. Ujú, Y de ahí que no pueda dar razón de ajá. conocer lo que la hace Ujú, ese estado. exactamente. Ujú. Ese es el Sí, asunto. Estamos hablando de este Freud, este texto es de 1893. Ya está Charcot acaba de morir y esto es como lo que va recogiendo Freud, ¿cierto? Yo dudo si esto se refiere a lo que es el razonamiento de Charcot, ¿cierto? Si es eso, ¿cierto? Si es el asunto o si es Freud el que está hablando ahí. Tengo duda. Debe ser Freud, porque hay una parte, Ana, yo no sé cuándo lo leímos, pero sé que lo leímos, Mm, donde Freud le sugiere a Sarkozy, le dice, le sugiero como al maestro que de pronto las afecciones de la histeria pueden estar relacionadas con una impresión psíquica de una parte, la de la parte anatómica involucrada. Y Freud narra que Sarkozy dijo como, sí, podría ser, pero que no le da mucha importancia. Entonces, ujú. si Charcot contesta eso, sí, podría ser, pero no le da mucha importancia, dudo mucho que él pueda decir esto de esta manera. sí, yo también creo que sea Sí, Freud, Mm. porque él sí. viene hablando de Charcot, de lo que percibe, de lo que le reconoce. Ujú. Bueno, veremos a Vamos ver. a ver que nos Sí, lo que nos constate. dice, ajá. Pero Ujú. está claro aquí pues que hay una disociación. Sí, una Ya, disociación. este es 1893, ya Freud ya trabajó los estudios sobre la histeria y los está terminando con Breuer, ¿sí? Es Ujú. el momento. Y es después de haber trabajado a partir del legado de Charcot. Así que sigamos a ver si es él
porque esto ya esto es la histeria, esto es sobre la histeria. Veamos Sí, a ver qué más sigue. Sí. bien. La evocación de la diversidad psicológica, por todos conocida, entre el dormir y la vigilia, habría podido reducir, por lo demás, la extrañeza de la hipótesis enunciada. Ah, ya, esto sí ya es La Freud. evocación de la Sí. diversidad psicológica, por todos conocida, entre el dormir y la vigilia, habría podido reducir, por lo demás, la extrañeza de la hipótesis enunciada. Ajá. ¿Y por qué? Porque la diversidad psicológica, es decir, que una parte sepa, aquí está en un estado anímico en que no todas sus impresiones se mantienen cohesionados en una entramadura única. Claro, porque cuando dormimos, hay una parte de nosotros que está suelta, loca, porque no sabemos por qué soñamos lo que soñamos, ¿cierto? Ajá. Ujú, Eso sería como esa posibilidad y es algo diferente a la vida de vigilia. La vida de vigilia sería, a ver si digo, el enfermo se encuentra en un particular estado anímico en que ya no todas sus impresiones ni sus recuerdos se mantienen cohesionadas en una entramadura única, ujú, ok, como el sueño, digámoslo así, y en que cierto recuerdo puede exteriorizar su afecto mediante fenómenos corporales, ese sería la vigilia, sin que el grupo de los otros procesos anímicos, cuando es el del sueño, el yo, sepa la razón de ello ni pueda intervenir para impedirlo. No, al contrario, que pueda soñar como se exteriorizan los afectos en el fenómeno corporal sin que el yo sepa la razón de ello, es decir, porque está ujú, llorando, gritando, etcétera. Así como el yo tampoco sabe por qué soñó lo que soñó y ujú. no puede intervenir tampoco para impedirlo, pues en el caso de la histeria. Entonces, esa es la diversidad psicológica, que estamos escindidos. Hay parte de nosotros que no conocemos, ¿sí? Digo, lo del sueño me parece. Vamos a ver si sí. Sigamos. Y no se objete que la teoría de una escisión de la conciencia como solución del enigma de la histeria estaría demasiado lejos de lo que pudiera imponerse como evidente a nuestra observación. Perdón. Y no se objete que la teoría de una escisión de la conciencia como solución del enigma de la histeria estaría demasiado lejos de lo que pudiera imponerse como evidente a nuestro observador imparcial y desprevenido. Ujú, ujú. Sí, hay una decisión de la conciencia. O sea, esa es la Eso diversidad no lo psicológica. percibe el observador imparcial y desprevenido, o no lo lee, pues. Y no se objete que la teoría de una decisión de la conciencia como solución del enigma de la histeria estaría demasiado lejos de lo que pudiera imponerse como evidente a nuestro observador imparcial y desprevenido. O sea, alguien que no se ha metido en este. Ujú, sí, Sí, podría pensar, ¿cierto? Sería como sí, lógico. O sea, lo que está haciendo aquí Freud es mostrándonos el razonamiento lógico que se impone en el fenómeno de la histeria, ¿cierto? Sí, vamos a ver si sí, seguí. bien. En efecto, la Edad Media había escogido esta solución declarando que la posesión por un demonio era la causa de los fenómenos histéricos. Solo habría sido preciso sustituir por la terminología científica del presente las expresiones que la religión dictaba en aquella edad oscura y supersticiosa. Un demonio es algo que está fuera de tu control, ¿cierto? O sea, Ujú. es esa parte. Exactamente. Mm. Y que ahora todavía, pues, se dice por ahí. Y seguimos, tenemos unos minuticos más, avancemos, sí. Sí, Charcot no tomó este camino, entonces aquí se nota Ah, que sigue hablando, ¿cierto? exacto. Charcot no tomó este camino hacia el esclarecimiento de la histeria, y ello a pesar de que espigó abundantemente en los informes conservados sobre procesos de brujería y de posesión, a fin de probar que los fenómenos de la neurosis habían sido en aquel tiempo los mismos que hoy. Mm, ujú.
de la Edad Media y la época de Freud. Releo ese. Sí. Charcot no tomó este camino. ¿Es el camino de qué? De De este razonamiento. del este razonamiento de la Edad Media, ¿cierto? Sí, él, a pesar, o sea, no pudo ser como el observador imparcial. Ajá. Lógicamente, o sea, lo que está diciendo Freud es que es solo observar y ser lógico. O sea, Charcot estaba a un pasito, pero no tomó ese camino. Hacia Sí. el esclarecimiento de la histeria. Y ella, a pesar de que explicó abundantemente en los informes conservados sobre procesos de brujería y de posesión, a fin de probar que los fenómenos de la neurosis habían sido en aquel tiempo los mismos que hoy. Exacto. Los mismos, ya está hablando de Edad Media es 1200 y aquí estamos en 1800, 600 años antes. Está diciendo Ajá. que es lo mismo, pero no logra encontrar esa posición del observador desprevenido. Sí, sigamos. Trató a la histeria como a cualquier otro tema de la neuropatología. Proporcionó la descripción completa de sus fenómenos. Demostró en estos una ley y una regla. Enseñó a reconocer los síntomas que posibilitaban diagnosticar la histeria. Exactamente. Siempre, pues, se le atribuye mucho en todo caso. Exactamente. A la histeria como a cualquier otro tema de neuropatología. Ajá. Proporcionó la descripción completa de sus fenómenos, demostró en estos una ley y una regla, enseñó a reconocer los síntomas que posibilitaban diagnosticar la histeria. Exacto. Él y sus discípulos emprendieron las más cuidadosas indagaciones sobre las perturbaciones que la histeria produce en la sensibilidad de la piel y los tejidos profundos, la conducta de los órganos sensoriales, las perturbaciones tróficas y Pero dame un segundito, yo creo que cortemos aquí porque mira lo que sigue tan largo. Yo creo que vale la pena que dejemos ahí lo dejemos ahí el para... esto para la próxima. Sí, Muy bien. y ya retomamos ahí sí la histeria. Muy bien, bueno, Sí. súper bueno. Hoy sí ya encontramos los pasos que llevaron al nacimiento de la histeria. Está súper bien. Bueno, así que muchísimas gracias por la asistencia, Maleni por la lectura, Andrés también. Nos vemos en 15 días. Y Muchas ojalá- gracias, Ana Victoria. Que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias a Buenas noches. todos. Chao. Chao. Buenas noches, gracias.